que va a hacer conjugar estas reflexiones y experiencias para definir esta delegación que vaya en marzo a Washington. Así que bienvenidas, bienvenidos a esta reunión mexicana que se quiere inscribir en este proceso de maduración de experiencias y de procesos. Rosa Inés Floriano, que ella es la directora de Inspire, está aquí presente. Le pediríamos, para que yo no lo diga, que lo diga mejor ella, que presente Inspire para que todos lo tengamos más claro, su proceso, su propósito, y con eso pues daremos lugar a esta reunión breve y que solo tiene una pregunta para ir sumando y compartiendo. Así que gracias y aquí estamos. Muchas gracias, Miguel, por haber facilitado todos los buenos oficios para que este espacio de escucha fuera posible, dentro de otras cosas, por proponer esta idea, porque fue la persona quien propuso que realmente se dieran estos espacios previos, pese a la premura del tiempo, como bien lo ha dicho, y agradecemos a todos porque pese a las dificultades del enlace, pues están aquí presentes. El Instituto Interamericano para la Paz y la Reconciliación está, como bien lo decía el licenciado Miguel, recién constituido desde el año 2023, pero es como la confluencia de distintos esfuerzos que también en la región se venían haciendo desde sectores fundamentalmente en el trabajo de la construcción de la paz, de organizaciones basadas en fe. Y tiene fundamentalmente dos mandatos. El primero es ser un conector que sirva como facilitador de relaciones y contactos entre quienes están en la tarea constante de construir paz en todo el sentido amplio de la palabra, y desde allí propiciar el que hayan mucho más de intercambio, reconocimiento, pero también el trabajo conjunto o esfuerzos conjuntos, sin desconocer que ya existen una cantidad de procesos que vienen haciendo sinergias y contactos. Pero esto es como también contribuir a la conexión desde el mundo de fe para desde allí poder llevar adelante procesos de construcción de paz y fortaleciendo la capacidad del sector fe en el aporte estratégico a la construcción de la paz. Y por otro lado, el mandato es el de poder trabajar a través de 3 líneas estratégicas, que es el de la investigación y gestión de conocimiento, en donde justamente se circunscribe este proceso en servicio de la protección a los defensores y defensoras y a los actores cívicos en riesgo en América Latina. La otra línea en la que estamos trabajando es en la de construcción de capacidades, y tiene mucho que ver con ayudar a reconocer todos esos esfuerzos que se han hecho en los territorios de las Américas por la construcción de la paz, fundamentalmente desde el mundo religioso, desde el mundo basado en fe, y desde allí generar condiciones para que se puedan conectar, compartir saberes, y desde allí también fortalecerse unos a otros, no nosotros fortalecerlos, sino que haya co-construcción de capacidades a partir de este intercambio y diálogo de saberes. Y una tercera línea que es la de diálogo, y es donde realmente en las Américas está haciendo falta oportunidades de diálogo, para que donde esa falta de diálogo está reflejando detonantes de violencia, pues allí el instituto pueda servir tendiendo puentes, facilitando escenarios seguros para el diálogo constructivo, transformador. Y también este encuentro, de hecho, se circunscribe un poco en ese enfoque. A partir de eso, en el camino, digamos, de la planeación, uno de los temas que aparece como una gran prioridad en América Latina es el tema del retroceso democrático, erosión democrática. Y dentro de este problema, un tema neurálgico, pues es cómo garantizar a que los actores cívicos mantengan posibilidades de acción, porque eso es neurálgico dentro de la lógica de la defensa de las democracias. En, en virtud de eso, digamos que
la idea de cómo pensarnos un ecosistema más humano, más integral, pero también más eficaz de protección a los actores cívicos que se exponen o que enfrentan riesgos precisamente por su actividad, es lo que nos llevó a pensar en cómo empezar un pequeño proceso de diálogo. La idea que teníamos original era simplemente convocar a distintos actores de la región que están trabajando ya el tema, desde organizaciones de base, defensoras y defensores que son los que son como usuarios del sistema o de las políticas o de los mecanismos o de las necesidades de protección, las organizaciones de sociedad civil que están trabajando en las distintas facciones del acompañamiento o componentes de la protección, fondos de protección, organizaciones de sociedad civil que llevan casos, que acompañan casos precisamente de procesos territoriales para proteger a defensores y defensoras y también actores institucionales. Y pensábamos como un primer diálogo muy tranquilo en el que pudiéramos ir pensando cómo podría ser. Pero en el camino surge precisamente el que nos enteramos que en México, en noviembre del año pasado, las Naciones Unidas para la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH se estaban pensando en un espacio similar en México en noviembre. Y finalmente, por alguna razón, tuvieron cancelación de ese evento. Por esa razón, pues nos dimos a la tarea de, de pensarnos en la posibilidad de dialogar con ellos y ver cómo podíamos hacer sinergia y sumar esfuerzos. Y a raíz de la cancelación, ellos nos comentan que estaban a la espera de poder ubicar en el marco de la agenda conmemorativa de los 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos, poder allí integrar un espacio de carácter más político sobre el que se pudiera tener una incidencia mayor, sobre todo en temas de políticas y mecanismos. Eso nos prendió un poco la idea de poder entonces conectar esos espacios y que nosotros pudiéramos entonces hacer un encuentro previo en el que pudiéramos tener este diálogo de construir alternativas y propuestas desde las experiencias, lecciones aprendidas, desde buenas prácticas que ya existen en la región para llevar un poco a ese evento más político. Eso tardó bastante tiempo y esa es la razón por la que luego nos ha tocado correr muchísimo y es que realmente hasta hace más o menos unas 2 semanas y media tuvimos la confirmación de que el evento va y que no va a ser uno solo, sino una serie de eventos, uno primero en Bogotá, muy técnico, que va a ser 18 y 19 de marzo y luego otro que estaba planteado 19-20 para el ámbito mucho más de justicia, de cómo enfrentar la impunidad en los temas de protección, y el otro evento más de carácter mucho más político. Entonces, digamos que en esa cadena de eventos, el que nos impone la mayor premura es el 18 y 19 de marzo, que está confirmado según OACNUT. Esa es la razón por la que tuvimos que programar rápidamente el nuestro en febrero y allí es donde justamente al empezar a plantear a quienes deberíamos invitar por la experiencia que tienen, por el recorrido, por los esfuerzos que ya tienen, pues porque si queremos construir a partir de buenas prácticas, creo que es muy importante reconocer a quienes tienen una trayectoria. Siempre la limitación de los recursos, pues es la que nos impone la necesidad de reducir participaciones, pero habíamos planteado un grupo más o menos de unas 30 personas de otros países y unas 5 o 6 personas de Colombia o actores de Colombia, y que eso nos permitiera trabajar 2 días ad intra, pensándonos a partir de casos, profundizando en ciertos temas y haciendo como un trabajo colaborativo de construcción. Y estos, lo que ustedes ven en pantalla, son como los temas de profundización en el evento. Un primer tema que es el estado de la protección de actores cívicos en riesgo en la región, y ahí vamos a tener un poco el apoyo de OACNUD y de Protección Internacional Global. Y luego vamos a tener unas mesas temáticas en paralelo que van a trabajar, a profundizar sobre una mesa, violencia política de género y raza contra mujeres en política y perfilamiento, vigilancia focalizada y criminalización de defensores y periodistas.
El día siguiente vamos a tener otras 2 mesas que van a profundizar alternamente entre estos otros 2 temas: criminalización, homicidio, desaparición de personas defensoras ambientales y defensoras de la tierra, y persecución y exilio de opositores políticos, operadores de justicia y periodistas. Cada uno tiene una organización aliada que tiene conocimiento un poco del panorama regional y que van a estar ayudándonos a facilitar estas mesas temáticas. Y al final, como Inspire, lo que queremos es que después de hacer esta profundización, de recoger estas reflexiones, sentarnos a construir de manera colaborativa qué es lo que sí podemos hacer, es decir, cómo podríamos conectar estos distintos componentes de la protección y pensarnos en clave de un ecosistema de protección para hacer una propuesta que de alguna manera tenga eco en los otros escenarios. Esto es lo que está planteado para el evento del 21, 22 y 23. Como les digo, los 2 primeros días van a ser ad intra con actores, digamos, de sociedad civil y de base, y el día tercero ya es el diálogo con actores institucionales. Por ahora tenemos confirmación de Guatemala, tenemos confirmación de México y tenemos confirmación de Colombia. Estamos todavía esperando la confirmación de la persona que participaría por Brasil y por Honduras. Estos son como los países por los que se han convocado fundamentalmente por los temas que tienen mecanismo particularmente. Eh, con todos los desafíos que esto implica, pues sabemos que el tiempo siempre será corto y por eso no nos estamos pensando en un evento, sino realmente en un proceso y que en un proceso que construya sobre lo construido, y que en ese profundo respeto por el trabajo ya hecho, por el trabajo que se está haciendo en los territorios, en los países, pues sigamos en esta lógica, en esta dinámica de volver luego a la instancia nacional y local, seguir reflexionando y volver a una instancia regional, y Inspire lo que pretende ser es ese lugar seguro desde donde podamos seguir en esta construcción conjunta, que es en la disfuncionalidad de todas estas relaciones, que se está traduciendo en barreras de acceso a la protección por parte de defensoras y defensores o de actores cívicos en riesgo, que se traduce en violencia o peor, en desapariciones, en situaciones de tortura o de homicidio. Esa es la razón por la que estamos convocados y de verdad que agradecemos mucho. Ahora, lo que hemos planteado es que en este espacio más nacional, la pregunta orientadora un poco es: ¿qué es lo que ustedes reconocen como lecciones aprendidas del camino que ya ha recorrido México, que también es muy interesante? Buenas prácticas y sobre todo algunos desafíos que valdría la pena poner en un escenario internacional. Esa es un poco como la dinámica que se ha propuesto para esta sesión, para estas sesiones nacionales. Y pues nada, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Rosa Inés. Entonces, antes de dar paso, como tú dices, ya al ombligo, al meollo de la discusión de lo que nos trae acá, ya teniendo esta claridad que nos decía Miguel de la importancia de este espacio y lo que nos comentabas tú acerca del proceso y el proyecto y lo que puede suceder de él, darnos un pequeño espacio para presentarnos las y los que estamos por acá, decir brevemente nuestro nombre, la organización en la cual estamos actualmente trabajando, para construir ese espacio de conocimiento que nos permita ir a la reflexión, si me permiten. Y para agilizar, bueno, pues empezaría yo. Mi nombre es Teresa Valdés, muchísimo gusto. No tengo el gusto de conocer a todas y a todos por acá. Yo soy parte de Serapaz y le pasaría la palabra para que se presente a Cecilia Suárez. Ay, perdón, es que vengo en la calle. Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Cecilia Suárez. Trabajo para CRS Catholic Relief Services, la Cáritas de Estados Unidos, aquí en México. Mucho gusto. Bienvenida, Cecilia. Silvia Ruiz. Gracias, hola. Soy Silvia Ruiz de Artículo 19, México y Centroamérica. Las compañeras que están en el cuadrito de Maricruz de Jesús, ¿se quieren presentar?
Hola, soy Mariana Cruz Mendoza, la Cruz de Jesús, misionera guadalupana del Espíritu Santo. Y pues bueno, acompañando un poquitito todo este trabajo con Rosa, pues aquí estamos. Jessica Arellano. Hola, soy Jessica Arellano de Aluna Acompañamiento Psicosocial. Aurora, no sé, bueno, vemos que no puedes prender tu cámara, pero no sé si tu audio está bien. Vas. Sí, soy Aurora Polanco, misionera guadalupana del Espíritu Santo. Me invitó Mariana y, perdón, mi cámara está dañada. No te preocupes, con saber que podemos estar escuchando tu voz, con eso tenemos. Bienvenida. Stephanie. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Soy Estefanía de Aluna Acompañamiento Psicosocial también con Jessica. Mucho gusto. Diana. Hola, buenas tardes. Soy Diana Lepe de Serapaz. Rubí Olvera. Hola, buena tarde. Una disculpa, estoy teniendo problemas con la cámara, pero me presento. Estoy colaborando actualmente desde el área de seguridad y protección con Serapaz. Isabel. Si quieres, Isa, por si estás teniendo de nuevo problemas para encontrar tu micrófono, en lo que le encuentras. Ah, ya estás, ahí estás, querida. Ya. Sí, disculpa, es que estoy desde el teléfono, pero mucho gusto, soy Isabel Aguilar y pues me trabajo para CRS en construcción de paz en la región. Gracias. ¿Ya estás en Guate? No, Estabas no, en todavía Barcelona, estoy, ¿no? sí, por eso es que estoy con el teléfono pero sí, aquí estoy, acompañándoles un ratito. Bienvenida. Maurilio. Hola, mi nombre es Maurilio, soy de Serapi, Oaxaca. Gracias. Y bueno, aunque ya se presentaron, pues están con nosotros Miguel y Rosa Inés, que les pediría nada más también rapidísimo que dieran su saludo para cerrar este espacio. Pues yo nada más para lamentar que por este incidente, ahorita me han mandado mensaje Santiago Aguirre del PRO, Abel Barrera de Tlachinolan, alguien del equipo del Fraiba, Óscar Enríquez de Ciudad Juárez, Marcos Leiva de Educa en Oaxaca, que ya no pudieron conectarse, así que pues ni hablar. Había otras invitadas e invitados, y bueno, yo propondría que lo que hoy platiquemos se lo compartamos a los otros invitados e invitadas. Así que, Sí, estamos pero bueno, grabando. Estamos grabando. perfecto, muy bien. Ujú. Gracias. También se está conectando ya Mayela Blanco, entonces también si le podemos dar un segundito, nada más para también que se presente y pasar a la parte de la reflexión sobre esta pregunta que nos puso Rosa Inés en la mesa. Hola Mayela, ¿nos escuchas? Hola, sí, buenas tardes. Estamos exactamente en la presentación. Ok. Bueno, mi nombre es María Mayela Blanco, estoy en San Luis Potosí y bueno, estoy aquí por invitación de Ceci y más bien estoy para escuchar, para compartir y más bien para aprender. Gracias. Gracias Mayela, bienvenida. Y me estaba faltando mi compañera Paola, Paola, adelante. Gracias, Tere. Buenas tardes. Paola Pacheco de Serapaz. Y pues ya si te quieres quedar con la palabra, Pau, para ir facilitando la reflexión. Gracias. Pues un gusto conocerlas, aunque sea por Zoom.
un poco platicando, sé que también tenemos un poco el tiempo ya limitado, pero sé que algunas de las organizaciones que están aquí nos encontraremos en Bogotá, en el evento de Bogotá, y un poco la pregunta que estábamos pensando a partir de esta iniciativa, pues de Inspire desde Colombia es que desde México, ¿qué estamos pensando que sería llevado a Colombia en este primer momento del proceso como los grandes retos o el gran tema en materia de protección a actores cívicos, entendiendo también que aquí no lo están restringiendo y como ya lo ponía hace un rato Rosa Inés, no se circunscribe a un tema de personas defensoras y periodistas, sino de actores cívicos, ¿no? Que es una categoría más amplia. Incluso en la agenda de Bogotá está la categoría de opositores políticos. Entonces, hablando desde la experiencia también de Serapaz, como Serapaz hemos acompañado el tema del mecanismo, estuvimos impulsando junto con otras organizaciones que están aquí la creación del mecanismo de protección federal desde hace 12 años. Entonces, digamos, no me voy a concentrar ahora en el tema del mecanismo, pero es uno de los elementos institucionales que hay en la región. Como en Colombia, Honduras, Brasil, tenemos estas experiencias institucionales que tienen retos muy específicos, pero más allá de los mecanismos, esa sería nuestra pregunta, ¿no? ¿Qué estamos pensando que desde México será llevado en este primer momento para posicionar como uno de los temas o de los varios temas que puedan engranarse con lo regional, entendiendo las especificidades, ¿no? Un poco por ahí va la pregunta, no sé si alguien eh, quiera contar algo desde esta perspectiva. Bueno, en lo que se animan, un poco también lo que estamos pensando es, bueno, pensaba hace un rato, tenemos dos variables diferenciadas por país, pero que atraviesan a la región. Uno, la alta conflictividad y la diversidad de conflictividades que hay. Dos, una violencia compleja, marcada también por un tema de macrocriminalidad y microcriminalidad. No sé si esto también nos hace sentido en cómo repensar regionalmente el tema de protección a actores cívicos. Para mí es un reto poder ampliar la categoría, ¿no? Poder pensar que en actores cívicos, yo pensaba mucho en el caso de Nicaragua, lo que está pasando en El Salvador. Entonces, es un momento importante de cómo vamos generando pues este tejido fino que en un proceso de una temporalidad, digamos, más amplia, pues eso, podríamos impulsar desde México. No sé, yo pensaba en esto, en cómo hay desde la sociedad civil una participación importante, por lo menos desde hace 10, 12 años, que en los últimos 6 años se ha visto mermada. Entonces, generar estos espacios de interlocución ha sido muy complicado y es un tema que por la tendencia en América Latina por ahí va, claro, con sus excepciones, pero pensando en estos estados, en estos países. Sí, Isabel. Sí, muchas gracias. Yo escuchándote hablar y bueno, yo he estado en estos últimos días en unas jornadas muy intensas con defensoras y defensores de derechos humanos de la región, periodistas también y académicos. Y un espacio que vemos, de la región me refiero a Centroamérica, básicamente, sobre todo lo que se llama Triángulo Norte. Y hay un espacio, creo yo, que está siendo poco visibilizado y poco atendido, incluso tomado en cuenta que son y los académicos, las y los académicos, que por su trabajo en temas de seguimiento a la situación de seguridad, violencia, eh, a temas de actores criminales, etcétera, están teniendo que salir de sus países. No son tantos, obviamente, como las personas que defienden derechos humanos directamente, activistas que pertenecen a organizaciones de esta índole, o tampoco son tantos como podría ser el caso de los periodistas, que están como, por decirlo así, en la primera línea de fuego de defensa de la democracia, etcétera. Pero los académicos sí que también pueden colocarse y de hecho hay varios que se han colocado en estos últimos
meses en riesgo por su trabajo de investigación. Y bueno, hay programas como la Universidad de La Paz y la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, que ya están atendiendo estas diásporas del Triángulo Norte de Centroamérica, y me imagino que también será el caso de Nicaragua, con estancias académicas que duran 6 meses, un año, para permitirles salir del país, ¿verdad? Como un mecanismo de protección. Creo que no se conoce mucho, no se ha trabajado mucho al respecto. Me parece que podría ser un tema interesante a considerar. Cambio. Gracias, Isabel. Sí, pues creo que, o sea, justo se abre la dimensión, ¿no? Con la categoría de actores cívicos. Entonces, esto de la academia o académicos, que en el caso, estaba pensando en Veracruz, han habido hace unos 3 o 4 años académicas de Veracruz que incluso trabajando temas de biología han estado amenazadas por un tema, pues por los mismos temas que trabajan, ¿no? Silvia, tienes la mano levantada. Sí, gracias. Justo también pensando en estos desafíos y no nada más como en México, sino de forma regional, como lo comentan, estaba pensando en dos que se me vienen a la mente y que también, luego también de pláticas que ha sido con otras personas también, es frecuente que les pasen esto. Bueno, nosotros nos enfocamos un poco más a periodistas, pero también abarca a personas defensoras, ¿no? Como esto de, pues justamente desde la estigmatización, ¿no? Por parte de los gobiernos, ya sea periodistas, a personas defensoras y hasta organizaciones de la sociedad civil, y que esto cómo nos afecta, ¿no? A nosotras en nuestro trabajo, ¿no? Y que además esto pues hace un ambiente hostil, ¿no? Para pues trabajar de forma libre y segura en el ámbito en el que te encuentras. Y otra, también otro tema justamente que se va a abarcar en Colombia, veo que es el tema de vigilancia, ¿no? Que igual, pues, con estos softwares, ¿no? Ya llámese Pegasus u otros, porque hay diversos, que la verdad no sé cuántos haya, pues es una forma de vigilar, ¿no? Para la labor de las personas, ¿no? Que demandan ciertas cosas, ¿no? Que se dedican a los derechos humanos, que también creo que es un tema bastante complicado y que se podría abordar de qué forma se podría manejar este tipo de softwares. Pensaba en esas dos problemáticas por el momento. Gracias, Silvia. Estefanía. Y muchas gracias. Yo pensando un poco en el trabajo de acompañamiento de Aluna, creo que nos estamos enfrentando a dos retos. Bueno, las comunidades y las organizaciones que acompañamos están enfrentadas a dos retos mayores. Uno, creo que es el tema de justo lo que decías de la complejidad de actores que hay. O sea que por un lado sí lo podemos enfocar en el impacto pues, de la presencia de grupos del crimen organizado, porque claramente están coludidos, tienen relación con otros actores, empresas, Estado, etcétera. Y creo más bien no es el hecho que sea nueva esa presencia, sino el arraigo que tienen en los territorios. O sea, ya hay un arraigo que va más allá del cobro de derechos de piso, de retenes, de cierto control territorial, más político, es económico y es social, ¿no? Pienso en comunidades en donde se han impuesto consejeros ejidales, en las propias estructuras de las comunidades, ¿no? Y ese es un reto mayor porque habla de, o sea, están en el tejido social. Digo, no es que antes no estuviera, pero yo, o sea, para nosotras, un poco como lo vemos desde Aluna, eso pone un riesgo o un reto mayor en cuanto a desarrollar estrategias de seguridad y protección, ¿no? Un poco, o sea, les voy a ser sincera, Aluna acompaña a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Nosotros hablamos de sujetos políticos, no sé si los actores cívicos a los cuales se refieren entran todos, o sea, es más amplio, pero un poco para ese grupo de personas, nosotros ese es uno de los retos que identificamos, como desarrollar estrategias de protección efectiva frente a esa complejidad de actores y esas estrategias que están desarrollando para arraigarse a los territorios. Esa sería una.
Y el otro que tiene que ver también con la región centroamericana, yo siento el tema del desplazamiento o del exilio, seguramente ha sido algo que nos hemos involucrado más y más en los últimos años. Un poco México como país receptor, pero también como un país que saca muchas personas, ¿no? Muchas personas defensoras y periodistas. Y ahí un poco el reto es en todas las fases del proceso, ¿no? Primero, ¿cómo prevenir eso, ¿no? Creo que también es un reto que sea en México. ¿Cómo prevenimos el desplazamiento de comunidades, de personas defensoras, de periodistas, que es creo la cosa más difícil? Pero también a nivel, o sea, cuando están afuera, o sea, garantizar las condiciones, o sea, con todos los impactos que hay a nivel psicosocial de cambio del proyecto de vida, de pérdida de redes, en fin. Bueno, no voy a entrar demasiado en eso. A nivel humanitario, o sea, el reto de tener financiación para eso es muy difícil. O sea, no está tan fácil integrar también todo el acompañamiento humanitario y finalmente retorno, que desafortunadamente la mayoría de los casos no es muy exitoso en ese sentido, ¿no? De retorno. Entonces, para no tomar más tiempo, yo ubicaría esos dos retos y espero que va por ahí lo que están planteando. Gracias, Estefanía. Jessica. Sí, pues justo un poco en diálogo desde Aluna, doy continuidad a esto que planteaba Steph, y yo pensaba más bien como metodológicamente los retos, ¿no? Para colocar estos temas, porque creo que sí son diferentes temas y etapas en función de cómo se quiera abordar. O sea, yo creo que un nivel que entra con el tema del diagnóstico de la violencia sociopolítica a la cual se están enfrentando estos actores cívicos, sujetos políticos, como nosotras le llamamos, y entonces ahí sí entraría todo esto que ya han citado de la conflictividad, los diferentes actores. Pero también yo creo que en ese diagnóstico estar ubicando, pues sí, la correlación de fuerzas frente también a los actores gubernamentales, los diferentes sectores que están involucrados, es el papel de las empresas también, ¿no? Más allá de esta lógica del crimen como tal, del crimen en los actores ilegales, también los poderes fácticos que están allí involucrados y cómo están entretejiéndose pues las diferentes fuerzas frente a los múltiples proyectos que pueden ser de defensa del territorio, libertad de expresión, todos los que ustedes ya han mencionado. Eso por un lado, en la de diagnóstico, y yo creo que ahí pues habría que complejizar más. Dos, o sea, otra fase sería qué están haciendo las comunidades y las organizaciones de base ya, desde, o sea, también en esa fase de diagnóstico, qué herramientas son las que ya están activando, con cuáles cuentan. Y yo creo que ahí también, o sea, va a haber en esto de las lecciones, pues yo creo que experiencias diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en protección comunitaria, pues Colombia, yo creo que ahí puede llevar como una batuta importante. Sin embargo, en México yo creo que también sería importante, y que eso es parte de lo que hacemos desde Aluna, pues recuperar los afrontamientos que tienen las comunidades, ver cómo han estado tejiendo ya redes, qué tipo de articulaciones existen, cuáles son los procesos en los cuales ya se están activando. Y ojo, ahí también pues hay una subdivisión, ¿no? Entre lo institucional, o sea, pensaba pues ustedes que están ahí dentro del mecanismo y la gente que participa de ello, pero también la gente que está en los márgenes de las instituciones y cómo es que se está haciendo. Y bueno, y también en esto que mencionaba Steph, de pues estos actores del crimen cada vez más insertos en las lógicas y tejidos comunitarios, pues cómo esto está generando pues también un nuevo reto, ¿no? Y una nueva configuración en el espacio. Bueno, eso por un lado, en la parte de diagnóstico, pero por otro, también pensaba ya en como en la conformación de las medidas y estrategias de protección, pues yo creo que también ahí tendríamos que estar hablando en diferentes niveles. O sea, sujetos y actores que estamos acompañando a su vez a quienes son defensores en los territorios, defensores en comunidades. Y por otro lado, también yo creo que ver cómo fortalecer a quienes están a los movimientos de base por sí mismos. Y a su vez, estos cómo se articularían con las grandes plataformas.
Y yo creo que ahí es un gran reto, porque habríamos organizaciones, por ejemplo, como Aluna, que no entra directamente en diálogo y articulación con espacios gubernamentales frente a otros. Y entonces, ¿cómo sí encontrar esos espacios de convergencia? Y ya finalmente, para cerrar, también como en estas fases en las que mencionaba Estefania, pensar en el después, ¿no? O sea, sí, la idea es la prevención, o sea, pensar la protección en clave de prevención, yo creo que eso sería como algo fundamental que tendríamos que estar haciendo, pero también reconocer que andamos apagando fuegos, ¿no? Constantemente, al menos muchas de las organizaciones que estamos aquí. Y entonces, frente a eso, o sea, por ejemplo, lo que decía Estefania, en el caso de desplazamiento, ¿qué ocurre con el después? ¿Cómo estamos también en capacidades de reacción frente a los procesos no solamente de retorno, sino de reubicación? Reubicación ya sea temporal, permanente, y cuáles serían los retos. Por ejemplo, pensaba en periodistas, un reto es cómo mantener la actividad profesional aun cuando salen de sus zonas. Porque al menos en una de las investigaciones que hicimos desde Aluna con periodistas, parte de lo que nos damos cuenta es una de las limitantes es que al salir, justo como al salir de la región donde está la violencia, precisamente para protegerse, pues quieren mantener su actividad periodística, pero sus fuentes, sus contactos, los lugares desde los cuales pueden, por ejemplo, escribir, publicar, pues están allá. Y pierden toda esa red que les da también protección a su vez como profesionistas. Entonces, o sea, también es ir pensando en el proyecto de vida y proyecto político de los actores, aún el después de que ocurren los incidentes de seguridad. Y bueno, ya, perdón, y ahora sí para cerrar, también colocar algo que pues desde Aluna también siempre ponemos, o sea, pensar la seguridad en clave psicoemocional también, ¿no? O sea, pensar la seguridad no solamente en estos mecanismos o estrategias digamos, de política de seguridad o de protocolo, sino pensar la seguridad también desde lo psicoemocional, o sea, qué es lo que está impactando. Lo psicoemocional, pero también en clave del tejido social, tejido familiar, social, comunitario, en las diferentes escalas en las que queramos ver, y la seguridad a su vez de los proyectos políticos y de vida de estos actores cívicos. Y con eso cerraría. Gracias, Jessica. Maurilio. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí mi participación sería más en base a la experiencia que hemos tenido en comunidades indígenas acá en el estado de Oaxaca. Y bueno, sobre todo enfocándome al tema de los defensores comunitarios que, que, se, que se hacen precisamente sin pedir o querer ser defensores comunitarios, ¿no? Que los nombra su asamblea, que en las diferentes comunidades indígenas tienen que enfrentar los retos, ¿no? Los retos de ser defensor comunitario. Bueno, y hay, aquí también algo muy importante que quisiera poner, es que muchos de las y los defensores comunitarios no saben que son defensores, ¿no? Bueno, en mi experiencia como consejero también, pues me ha tocado ver que algunas personas que piden incorporación, pues no, ¿cómo les podría decir? Cuando se les pregunta si son defensores, ellos pues manifiestan una duda al respecto, ¿no? Pero el trabajo que les ha encargado su comunidad, pues por ejemplo, es defender los bosques, defender las aguas, es defender el territorio, ¿sí? Entonces, el tema de las y los defensores de a pie, los defensores comunitarios, los defensores no visibles, como podemos referir en muchos términos, son los defensores que en este momento yo creo que sí se necesita visibilizar, que se necesita poner, porque efectivamente hay defensores, hay defensoras que han sido encarcelados, que han sido asesinados, que han sido desaparecidos, ¿no? O también desplazados, ¿no?
O sea, desde el momento que una comunidad es desplazada, la persona que está al frente, pues se convierte en defensor, en defensora, ¿no? Y que efectivamente también va a tener hostigamiento, ¿no? Sí, yo en conclusión y para terminar, pues nada más quisiera poner como esa parte, ¿no? De las y los defensores comunitarios como un ente no visible y que efectivamente son los que más en este momento están enfrentando ataques, detenciones, desapariciones, y yo lo dejaría yo así. Gracias. Muchas gracias, Maurilio. Bueno, se acaban de integrar de Celia, perdón, y Blanca. No sé si quieran presentarse rápidamente. Creo que no nos escucha. Hola, yo soy Blanca Martínez del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Saltillo, Coahuila. Dice que... Hola, buenas noches. Soy Celia Quispe de Perú, integrante de Inspire. Muchas gracias, Celia. Pues bueno, no sé si alguien quiera comentar. Yo creo que, en una reunión bastante, asumiendo, ¿no? Obviando el tema del retraso, pero creo que sí hay varios elementos en diferentes niveles. A mí creo que me gusta esto, que también plantea un reto a su vez para las reuniones posteriores de cómo vamos engranando los diferentes niveles. Son diferentes dimensiones, no solo desde los países, sino a nivel regional, y de cómo vamos abordando eso, las diferentes institucionalidades, actores, incluso definiciones, ¿no? Este tema de si son actores cívicos o sujetos políticos, ya en sí mismo es toda una conversación que, bueno, está planteada y que tendremos que retomarla según el proceso. Diana, tú tienes levantada la mano. Sí, gracias, Pau. Y justo, ay, mi video ok, bueno, voy a apagar la cámara. Justo este planteamiento de profundizar en la relación de actores cívicos, ¿no? O sea, creo que esa pregunta en el marco regional que nos puede ayudar a aclarar a qué actores cívicos nos estamos refiriendo, es decir, al conglomerado de la sociedad latinoamericana, de la sociedad mexicana, de la sociedad de cada país, o si estamos refiriéndonos a un marco más de la participación ciudadana organizada, o estamos incluyendo a las instituciones, como decía hace rato Jessica, ¿no? Del Estado o empresas, aquellas que ayudan a construir parte de la democracia también, ¿no? Entonces creo que esa pregunta que nos lleva a tener mayor claridad para colocar, aunque parezca muy obvia, creo que es importante, porque algo que a nosotros nos llamaba la atención cuando se colocaba esta conversación era pensar en actor cívico, entonces nos hace referencia a los espacios cívicos. Y que en México creo que poco enlazamos el tema de los espacios cívicos con la seguridad, aunque siempre los nombramos, como que no acabamos de hacer el engarce, ¿no? Entonces, por ejemplo, escuchándoles y también escuchando y leyendo lo que han ido recuperando desde el examen periódico universal, las compañeras en los espacios distintos de incidencia y demás, yo digo, claro, ¿no? El que un actor, el que un defensor del territorio, el que una madre buscadora esté amenazada, quiere decir que sí es todo este marco de los derechos a la movilización, a la protesta, a participar políticamente, sí está afectando estos espacios cívicos, ¿no? En relación a la participación política, social, a la que tenemos derecho todas y todos. El tema de la cancelación a reporteras, reporteros, por ejemplo, periodistas en la mañanera, también es una afectación al espacio cívico en términos del derecho a la comunicación, del derecho a la libertad de expresión, a estar informadas e informados, ¿no? Sin estas grandes sesgos. El tema de la movilidad humana, de la migración, y entonces, por ejemplo, este año México va a solicitar visas para un montón de países, o sea, ya México no va a ser de entrada libre, y eso también restringe el espacio
también de posibilidad de movilidad y de no criminalización, ¿no? A las personas en movilidad, a las personas que se están desplazando. Entonces, creo que ahí hay varios momentos en los que estos espacios cívicos de construir democracia se están limitando. También, por ejemplo, todo el marco, o sea, todo el tema de las policías, todo el tema de la Guardia Nacional, la militarización y cómo está la iniciativa para que la Guardia Nacional sí se quede en la Sedena. Y entonces ahí tenemos, de repente decimos, claro, o sea, la Sedena tiene que mantenerse como una policía cívica, ¿no? Y luego decimos, bueno, pero es que luego está el crimen y entonces, ¿cómo le hacemos? Porque también pues, los policías están incorporados a esa dinámica y creo que ahí tenemos retos muy, muy complejos por lo que nos reta en términos de la vida y en términos de lo ético, lo político y demás, ¿no? Entonces creo que además hay varias de estas cosas que son comunes en la región, ¿no? Y que podamos conversarlas y colocarlos y aclararnos desde qué implica el actor cívico es bien importante. También en todo el marco de la influencia, digo, en términos de la información y la influencia de las redes sociales y todo el tema de la digitalidad y los algoritmos, y entonces quién está definiendo lo que soy libre de escuchar, elegir o no, cuando están predeterminados, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso puede también como ir guiando. Gracias, Diana. Pues bueno, creo que como algo previo, ¿no? A lo de Colombia, pues ya hay elementos que seguramente también con Rosa Inés, y el equipo, pues de los demás países se irá tejiendo, pero no sé, Miguel, si tú quieras más bien darle forma a lo de los siguientes pasos, un poco también por los tiempos. Gracias, Pablo. Pues yo diría, llevemos estas reflexiones, hasta se podría hacer un texto que quien lleve la presencia de México lo lea y trascienda la representatividad. Podemos ordenar todos los, no sé cómo llamarle, rasgos o maneras de agresión y de defensa, que haya líderes, defensores, actores de distintos tipos, etcétera. En ese marco hablar de lo que hacen los cuerpos de cuidado más civiles y ciudadanos, qué se ha hecho no sé, en el avance institucional de protección, actores políticos, actores ciudadanos, que es este único mecanismo muy limitado. En fin, creo que la experiencia mexicana sirve para decir, en este tema no basta la voluntad y la capacidad de Estado. Creo que llevar una propuesta de que el caso de México prueba de que sin sociedad civil activa y propositiva para llenar los vacíos, estos estados débiles y en crisis política y económica solo prometen. Entonces yo propondría que lleváramos, además de esta información, algunas preguntas estratégicas que lleguen, se amarren con otras de América Latina y que lleguen a Washington como más fuertes, como un reclamo a legislaciones, a que la propia ONU y que a la propia CID tengan nuevos mecanismos de sensibilidad y de protección. Las medidas cautelares ya no bastan. Esa fue una idea de hace 20 y tantos años. Tener un pitito de alto riesgo, ¿cómo se llama? Ya no basta. O sea, hay en México 10,000 pititos para emergencia que, en fin, tal vez llegar por ahí a cuestionar también que la respuesta institucional no basta y que llevemos también a que la respuesta civil solo en denunciar no basta, que necesitamos pasar una etapa que asuma
la gravedad, el riesgo, la diversidad, la multiplicación, para que pasemos a hacer más propuesta que solo demanda, que sabemos, tenemos la razón, pero se nos está alejando la capacidad de respuesta. Entonces yo sí diría, la oportunidad de Washington vale la pena. Entonces hagamos como las dos dimensiones de propuesta y podríamos llevar un guión de los que estamos aquí, de las que estamos aquí. Entiendo que va Rosa Inés, va Ceci, de parte de Serapaz va Paola, no sé quién más pueda ir. Igual pudiéramos pedir que lleven esta voz de esta reunión o intentar un guión, un punteo de lo que estamos platicando hoy y que quienes vayan puedan llevar esta información mexicana, pero también esta propuesta de llevar a Washington también un llamado a que la propia ONU y la CID crezcan en el tema. No es solo que exijan más a los gobiernos, también les exigimos, pero sabemos que eso no basta. No hay capacidad, no hay sensibilidad, no hay recursos. Entonces necesitamos también nueva presión de arriba y nueva manera de cobijar abajo. Yo creo que lo que hoy se ha dicho, creo que nos faculta a concluir algo por ahí. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Pues no sé, Rosa Inés, más bien si también de parte de las compañeras de las demás organizaciones hay alguna duda en concreto con respecto a esto y darle forma a lo que decía Miguel, no Rosa Inés, también tú, cómo lo ven esta propuesta. Yo lo veo bastante bien. Creo que hay aquí una riqueza interesante porque hay actores de distintos escenarios también. Y bueno, por ejemplo, el elemento psicosocial que ha sido planteado aquí es un elemento que en lo que he estado escuchando en los diálogos dentro de los otros países no ha estado presente. Me parece muy interesante porque eso también permite, cuando hablamos de un ecosistema de protección y más integral, creo que es poner en el centro de esto la necesidad humana en un contexto de vulnerabilidad y de riesgo, que creo que me parece una propuesta novedosa, que la destaco pues como de este espacio que acabo de escuchar. Y por otro lado, recojo también esto que planteaba Miguel, o sea, definitivamente esperar que de una sola parte venga la respuesta, ciertamente falta mucho más y hay que presionar por más y hay que demandar más, eso no lo suprime, pero el que nos pensemos de manera colaborativa nos ayuda también a entender que a lo mejor sí hay cosas que podemos hacer y esta palabra que usó Miguel la quiero destacar muchísimo porque me parece que en la perspectiva misma de construir paz ayuda mucho y es cómo arropar desde abajo, cómo poder acuerpar entre nosotros digamos, la posibilidad de que quienes están con la piel en el fuego haciendo un trabajo que en últimas redunda por la posibilidad del legítimo derecho de defender los derechos, eh, pueda seguir trabajando y pueda seguir haciendo porque tiene una comunidad que lo rodea, pero también porque tiene una sociedad civil organizada que es capaz de reaccionar, de comunicarse, de alertar, de activar mecanismos, pero también que tiene una institucionalidad en la cual se pueda confiablemente recurrir. Y creo que es por ahí donde tendremos que ir pensando cómo en la conjunción de esos distintos aportes de manera colaborativa podemos hacer que funcione, porque de lo que estamos hablando pues es de la vida de la gente y no de la vida de toda la gente. Estamos hablando de unos actores que aunque hemos abordado actores cívicos, y tienen toda la razón, es una expresión muy amplia, pero porque justamente hemos visto que hay intereses de protección muy diversos en toda la región. En algunos casos, por la dinámica del retroceso democrático, pues está mucho enfocado hacia opositores políticos, periodistas o personas que hacen denuncias de abusos del gobierno de turno.
En otros casos tiene mucho más que ver con quienes están, por ejemplo, afrontando, en el caso de Honduras es muy recurrente el tema ambientalista, por ejemplo, que son los más perseguidos, son los líderes que están más vulnerables, todos los que están haciendo activismo ambiental, y así sucesivamente. Entonces, esta diversidad nos tiene que ayudar a encontrar que en medio de esa diversidad de necesidades, hay algunos patrones que son importantes de establecer y desde ahí tratar de pensar en perspectivas regionales que ayuden también a que desde lo regional se pueda arropar lo local y que podamos ir así planteándole propuestas también tanto a Naciones Unidas como a la CIDH, como bien lo ha planteado Miguel, porque hay que empujar la actualización de estos marcos políticos que permitan de alguna manera movilizar mayor respuesta de los distintos actores institucionales implicados. Así es que yo realmente siento que ha sido muy rica la reflexión, los aportes, y pues siento que aquí ya hay cosas muy concretas que pueden ser llevadas al encuentro de la próxima semana. Y a lo mejor nada más para retomar, ¿no? El encuentro la próxima semana justo convergerán los distintos países que han estado, representantes de distintos países que han estado en estos diálogos, justo para recuperar elementos de las reflexiones. Nosotros estamos recuperando lo que acá se ha planteado. También, pues al menos de nuestro lado estaremos también colocando cosas que se han ido recogiendo desde desde los espacios en los que trabajamos temas de seguridad, protección, ¿no? Temas de democracia. Que suman a esto y confirman muchas de las cosas que han estado diciendo. Entiendo que de esta conversación se van a recoger los elementos comunes, algunas cosas que son contextualizadas, es decir, de cada sitio también se colocarán de manera particular, ya en el proceso decidirán cómo se recogen o se devuelven, para que en ese espacio, y ahí aclárame, Rosa Inés, puedan ubicar quiénes estarían en condiciones de ir a la representación en Washington, ¿no? Y de nuestro lado, con el compromiso de devolverles los insumos que se generen en Bogotá una vez que los tengan, y también de irles contando, ya sea por correo, por minutas, cómo va el proceso, y en el camino vamos viendo si es necesario volver a convocarles, pues, para platicarlo más con carnita, ¿no? ¿Les parece? Sí, y también hay un compromiso de parte nuestra en que va en la doble vía, ¿no? Ustedes están haciendo un aporte con esta reflexión, están diciendo que van a recoger de pronto ya informes y cosas que tienen que contribuirían también a ese espacio de la semana entrante, pero el compromiso de nuestra parte también, por supuesto, es que lo que se aborde en la semana entrante no solamente va en dirección del evento de Naciones Unidas, sino también tiene que ser devuelto. Y en esa devolución es para que pensemos en que esto no es un evento puntual, sino que es un proceso, y un proceso es que nos permita seguir planteando conjuntamente cómo entre esa dinámica regional y la dinámica por país se puede ir construyendo un proceso de oportunidades para la protección a los actores. Es fundamentalmente eso lo que hemos propuesto. La verdad que ha sido ejecutivo, y eso también ayuda, porque tenemos claros esos retos, ¿no? De cara al tema de riesgo y al tema de lo cívico.